Muy buenas tardes, el equipo está conformado por Mónica Andrea Fierro Caballero, Iván Antonio López Medina, Ana Karen Mendoza Acevedo, Dulce María Ramírez Medina y su servidor, Kevin Edgar Sandoval Yáñez. A lo largo de este tema se dará a conocer la importancia de las regulaciones jurídicas y lo que conlleva aplicarlas de forma correcta. Por otra parte, también conoceremos los lineamientos jurídicos o regulaciones las cuales se tienen que cumplir para poder establecer una empresa u una organización, acatando las leyes al pie de la letra. Nuestro objetivo dentro de esta presentación es la siguiente: dar el conocimiento de las regulaciones y las leyes las cuales tienen que cumplir para establecer una organización con el crecimiento oportuno sin realizar ninguna situación ilícita. Regulación jurídica de la empresa. Las actividades que se realizan en la empresa implican grandes ordenamientos jurídicos para su regulación, lo que hace necesario establecer un contexto legal para el desempeño de las actividades económicas y se compone de los siguientes elementos. El derecho económico. El derecho económico es el conjunto de valores, principios, normas y procedimientos jurídicos tendientes a requerir, posibilitar y controlar la intervención directa o indirecta e interactiva del Estado en todos los aspectos macro y microscópicos de la economía, por medio de medidas y actividades coactivas y persuasivas, estimulantes y disuasivas, a fin de proporcionar y garantizar las condiciones de los objetivos de implantación, estructuración, funcionamiento, reproducción, crecimiento y desarrollo de dicha economía. El derecho mercantil. El derecho mercantil es la rama del derecho privado que regula la actividad de los comerciantes y los actos del comercio, así como las sociedades mercantiles, que son las personas morales, en que se apoya el comerciante para realizar la actividad empresarial. El derecho bancario. El derecho bancario funciona desde el punto de vista económico. Requiere un patrimonio cuya administración, manejo e incremento tiene relación con las instituciones de banca y crédito, por lo que el derecho bancario es un factor importante para la realización de inversiones, obtención de créditos, transferencias monetarias y todo tipo de intermediación cambiaria. El derecho fiscal. El derecho fiscal es la rama del derecho público que regula las relaciones entre los contribuyentes y el Estado. Contiene las disposiciones cuyo conocimiento y observancia son indispensables para que la empresa funcione en términos de la ley correspondiente. Por materia fiscal debe entenderse lo relativo de la determinación, liquidación, pago, devolución, extensión, prescripción o control de los créditos fiscales. Por otro lado, tenemos el derecho penal, que es la rama del derecho público que define los delitos, sanciones y medidas de seguridad, por lo que es necesario conocer las consecuencias de los hechos ilícitos en que puede incurrir un empresario y sus subordinados, principalmente en los delitos patrimoniales, como robo, fraude, abuso de confianza, lavado de dinero, entre otros. También tenemos el derecho laboral, que estudia las normas que regulan las relaciones que directa e indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales. Y ya por último tenemos el derecho administrativo, que se compone del conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad administrativa de los órganos del Estado. Los principales tópicos de esta disciplina que tienen relación con el funcionamiento de la empresa son procedimientos administrativos para la obtención de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones con el objetivo de prestar servicios o dedicarse a actividades productivas. Sustento constitucional de la libre empresa. En México, la libertad de trabajo está contenida en el capítulo 1 de la Constitución Federal, que trata sobre las garantías individuales, en específico el artículo 5 constitucional, que dice: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio
o trabajo que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá darse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. La relación entre la política económica y la empresa. En el curso de la historia se ha observado que la corriente y la teoría económica predominante determinan la forma en que el Estado apoya o reprime el desenvolvimiento de la empresa privada. Con el fin de revisar el papel de Estado, conviene distinguir tres etapas: el Estado liberal, el Estado inventor y el Estado neoliberal. Vamos a hablar sobre el Estado liberal. Este se caracteriza por el predominio del pensamiento liberal, en el que destaca la libertad de profesión y por ende la libre empresa. Esto es, la posibilidad que los individuos ejerzan plenamente su derecho a elegir la actividad económica que deseen, es decir, a lo que ellos se quieran dedicar, ya sea por alguna profesión, abrir un comercio, abrir un negocio, siempre y cuando esto sea de manera lícita. En el caso del papel del Estado, se reduce a ser vigilante y por ello se le ha denominado Estado gendarme, dado que las autoridades solo tutelan que no se restrinja el derecho de libre profesión. Sin embargo, por el exceso de libertad se llega a incurrir en abusos, ya que al garantizar ciertas libertades de los comerciantes y empresarios, se vulneran los derechos de los trabajadores o de los consumidores. Por ejemplo, el derecho a percibir un salario justo por la jornada de trabajo. Ahora vamos a hablar sobre el Estado inventor. Estado inventor. También se le conoce como Estado social o Estado de bienestar. Es el tipo de Estado que se caracteriza por propiciar la intervención económica con el afán de perseguir la promoción de mejores condiciones de vida para los gobernados. Esta política económica, también llevada al extremo, propició el incremento de empresas públicas a tal grado que se habla de un Estado obeso, en el que las paraestatales, por su ineficiencia, dejaron de ser un beneficio y se convirtieron en un lastre para la economía del Estado, hasta llegar a tener crisis por el alto número de empleados, además de la falta de productividad. Por ello fue necesario su crecimiento mediante la enajenación de algunas de estas empresas por los particulares. Estado neoliberal. De nueva cuenta, el Estado entra en un proceso de reacomodo y se integra el fenómeno globalizador, en el que la economía ya no es regida por el ente estatal, sino por grandes corporaciones transnacionales como Banco de México o la Organización para el Desarrollo Económico. Es entonces que mediante la privatización y la desregulación de ciertas actividades económicas como la telefonía, servicios de banca, el servicio aeroportuario, los energéticos, que los particulares participan más activamente en otro tipo de empresas. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la regulación de la competencia económica en el Estado mexicano, mejor conocida como la Ley de Competencia Económica. Esta viene siendo toda actividad económica que alcance todas las actividades productivas del ser humano. Asimismo, la Ley de Competencia Económica se las explico en los siguientes 4 puntos. Esta es: todos los extremos son nocivos, no deben de exagerarse, la libertad económica, así como el Estado tiene que fomentar la actividad productiva mediante el estímulo. No debe permitir actos lesivos a la economía, así como las actividades señaladas se deben de considerar en beneficio de sociedad o de intereses generales. La Ley Federal de Competencia Económica prohíbe prácticas que disminuyan, dañen o impidan la competencia libre, la concurrencia en la producción, así como establecen distinción entre prácticas monopólicas y absolutas o relativas. En el Estado mexicano. La actividad económica alcanza todas las actividades productivas del ser humano,
y en una gran medida es un factor que determina el dinamismo y el nivel de vida de una sociedad. Sin embargo, todos los extremos son nocivos. No debe exagerarse la libertad económica ni tampoco en las regulaciones para la creación de empresas que desalientan la misma actividad. Los actos que se lleven a cabo no producirán efectos jurídicos y se hacen acreedores a sanciones que determine la misma ley. La libre competencia con base en la oferta y la demanda es un proceso sano para la actividad económica. El órgano competente para decidir si la concentración de empresas es perjudicial para el mercado es el control de precios. Es importante hacer notar que las prácticas comerciales en el proceso económico deben sustentarse en valores éticos que antepongan el bienestar general. 1. Es importante aclarar que las actividades señaladas que se consideren beneficio de la sociedad. 2. En México se garantiza la libre empresa tanto en la Constitución Política como en la Ley Federal de Competencia Económica. 3. Las conductas que constituyen infracciones y, en consecuencia, serán sancionadas. En la Constitución mexicana, el sustento jurídico en materia de competencia económica es el artículo 28, que prohíbe las prácticas monopólicas. Debe mencionarse que el mismo artículo establece que no constituyen en monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos, radiotelegrafía, petróleo y las demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía nuclear, electricidad y las actividades que expresamente señalan las leyes que expida el Congreso de la Federación. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Por otra parte, expresa las actividades a cargo del Estado y de los particulares que se excluyen de este concepto. Por ejemplo, no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva a través del Banco Central. También no constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones y sociedades cooperativas de productores. De acuerdo a los lineamientos que establece la propia Constitución, tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos. Es importante aclarar que las actividades señaladas se consideran en beneficio de la sociedad o de interés general. Por tal razón, el Estado las realiza de manera exclusiva para cumplir sus fines. Si bien es cierto que en México se garantiza la libre empresa, el legislador ha previsto, tanto en la Constitución Política como en la Ley Federal de Competencia Económica, las conductas que constituyen infracciones y que en consecuencia estas serán sancionadas. Ahora bien, la Ley Federal de Competencia Económica prohíbe las prácticas que disminuyan, dañen, impidan la competencia y la libre concurrencia en la producción o en el procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios. Por otra parte, establece la distinción entre prácticas monopólicas absolutas y relativas. Las primeras se refieren a actos que se consideran por sí mismos anticompetitivos y que realizan agentes económicos competidores entre sí. Al celebrar el acto, ya sean realizados por convenios, acuerdos o contratos, y así manipular. Ahora bien, hablaremos sobre la regulación de competencia económica. Es el precio de bienes o servicios a restringir la producción de bienes, dividir el mercado
por lo que los actos que se llevan a cabo no producirán efectos jurídicos, además de hacerse acreedores a las sanciones que determine la ley. Supongamos que una empresa y un distribuidor de cierto producto celebran un contrato para controlar el precio del producto, para manipular el mercado. En este caso, se trata de una práctica monopólica absoluta. Las prácticas monopólicas relativas son actos que pueden ser o no anticompetitivos entre agentes económicos que no son competidores entre sí para desplazar indebidamente a otros agentes del mercado. Esto para impedirles la entrada o fijar ventajas exclusivas, por lo que dicha práctica debe ser evaluada por la Comisión Federal de Competencia Económica, en caso de quien lo practica tenga un poder significativo en el mercado. Un ejemplo es condicionar la venta de un producto como leche o la compra de pan. También existe otra práctica en el mercado. Esta es conocida por monosognio, que ocurre cuando en un mercado existe un solo consumidor, por lo que éste tiene el control sobre el precio de los productores, ya que los empresarios tienen que adaptarse a las exigencias del consumidor, tales como precio y cantidad. Tome como ejemplo al empresario que ofrece los servicios del Estado como un solo consumidor, por lo que el Estado fijará las condiciones de compra. El oligopolio tiene lugar cuando existe un mercado denominado por un número reducido de productores o distribuidores u oferentes. Será oligopolio de demanda cuando existan mercados con pocos compradores y oligopolio bilateral si está formado por pocos productores o un número reducido de demandantes. En el caso de mercados de libre competencia, ningún competidor puede influir sobre la empresa para variar los precios, y como ya se ha mencionado, en el supuesto del monopolio no hay competidores a los que pueda afectar, no así para el caso del oligopolio, ya que aquí los competidores perjudican a otros empresarios. En detrimento de sus beneficios, una manera de reducir los efectos provocados por empresas oligopólicas es la colusión, es decir, el acuerdo que restringe la lucha competitiva entre las empresas. Otra figura relacionada con las prácticas comerciales es el llamado oligopsonio, que se presenta en un mercado donde no existen varios competidores, sino un número reducido en los que se deposita el control y el poder sobre los precios y cantidades. Por ejemplo, un fabricante de guantes para cirugía que tiene un número limitado de hospitales. Su producto es importante hacerse notar que las prácticas comerciales en el proceso económico deben sustentarse en valores éticos que antepongan un bienestar general. Como conclusión, es necesario saber y conocer la ley y reglamento para poder operar una organización de forma correcta y adecuada. Muchas gracias.